Tratado de Cardiología, texto de Medicina Cardiovascular, novena edición, volumen 1. Brownwall, Tratado de Cardiología. Muy bien. Vamos a realizar. Vamos a ver. ¿Qué es lo que tenemos por acá? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Ya? Volumen 1, parte 1. Parte 1. Consideraciones generales de las enfermedades cardiovasculares. Capítulo 1, repercusión global de las enfermedades cardiovasculares. Parte 1, consideraciones generales de las enfermedades cardiovasculares. Capítulo 1, repercusión global de las enfermedades cardiovasculares. En la última década, las enfermedades cardiovasculares, SV, se han convertido en la principal causa de mortalidad en el mundo entero. En 2004, las SV provocaron aproximadamente la muerte de 17 millones de personas y llevaron a la pérdida de 151 millones de años de vida ajustados por discapacidad. En torno al 30% del total de muertes y al 14% de la pérdida de los ajustados por discapacidad perdidos de ese año. Como muchos países de renta elevada en el último siglo, los países de rentas medias y bajas ven cómo la incidencia de enfermedades cardiovasculares aumenta de una manera alarmante y cómo este cambio se está acelerando. En 2001, un 75% de las muertes globales y un 82% de los años de vida ajustados por discapacidad totales por cardiopatía isquémica se produjeron en países de rentas media y baja. En este capítulo se revisarán las características de la transición epidemiológica subyacente a este cambio en la morbilidad y la mortalidad producidas por las enfermedades cardiovasculares y evalúa esa misma transición en diferentes regiones del mundo. A continuación se presenta un comentario acerca de las repercusiones actuales de los factores y conductas de riesgo asociados a las enfermedades cardiovasculares y sus variaciones y tendencias regionales. La siguiente sección revisa el impacto económico de las enfermedades cardiovasculares y la rentabilidad de las diversas estrategias para reducirlas. El capítulo termina con un análisis de los diferentes retos que plantea el aumento de la repercusión de las enfermedades cardiovasculares en varias regiones del mundo y las posibles soluciones para este problema global. Variación de las repercusiones. Las enfermedades cardiovasculares provocan actualmente la mayor parte de las muertes que se producen en las regiones en desarrollo, con la excepción del África subsahariana, donde supone la principal causa de muerte en personas mayores de 45 años. Entre 1990 y 2001, de todas las muertes acaecidas en los países de rentas medias y bajas, la mortalidad por enfermedad cardiovascular aumentó del 26 al 28%, un reflejo del veloz ritmo al que se desarrolla la transición epidemiológica. En las 6 regiones definidas por el Banco Mundial como regiones de renta media o baja, existen grandes diferencias en lo que respecta a las repercusiones de las enfermedades cardiovasculares, con altas mortalidades de hasta el 58% en la Europa del Este y tasas de mortalidad bajas del 10% en el África subsahariana. En países de renta elevada, las cifras de mortalidad se sitúan en un 38%. Las transiciones epidemiológicas. Los seres humanos evolucionaron en situaciones de hambre y reiteradas epidemias, y han vivido así la mayor parte de la historia documentada. Antes de 1900, las enfermedades infecciosas y la desnutrición eran las causas más frecuentes de muerte en prácticamente todo el mundo. Estas condiciones, junto con las elevadas tasas de mortalidad infantil, justificaban una esperanza de vida de aproximadamente 30 años. Sin embargo, gracias en gran parte a las mejoras en la nutrición y en las medidas de salud pública, las enfermedades transmisibles y la desnutrición han descendido de modo radical y la esperanza de vida ha aumentado de manera particular. La mayor longevidad y el impacto del tabaquismo, la alimentación rica en grasas y otros factores de riesgo propios de las enfermedades crónicas se combinan en nuestra época, haciendo que las enfermedades cardiovasculares y el cáncer sean las principales causas de muerte en la mayoría de los países. Estos cambios comenzaron a registrarse en los países de rentas más altas, pero se han extendido gradualmente a los países de rentas medias y bajas. De cualquier modo,
la mortalidad por enfermedad cardiovascular ha aumentado globalmente. En números absolutos, el número de muertes causadas por enfermedad cardiovascular se ha incrementado de 4 a 5 veces, tanto en los países desarrollados como en los que se encuentran en vías de desarrollo. El aumento general de la repercusión global de las enfermedades cardiovasculares y los patrones característicos de las diferentes regiones se debe en parte a la transición epidemiológica que incluye 4 fases básicas: epidemias y hambrunas, pandemias de recesión, enfermedades degenerativas y provocadas por el ser humano y enfermedades degenerativas de aparición tardía. El paso por estas fases ha provocado cambios espectaculares en las principales causas de mortalidad a lo largo de los 2 últimos siglos. En la primera fase, tales causas eran las enfermedades infecciosas y la desnutrición, y en la tercera y cuarta fase lo han sido las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Aunque la transición a través de la etapa de las epidemias y hambrunas se ha producido mucho después en los países de rentas medias y bajas, también lo ha hecho de manera más rápida debido en parte a la transferencia de tecnologías agrícolas de bajo coste y de los avances en salud pública. La primera fase de epidemias y hambruna se caracteriza por la predominancia de la desnutrición y las enfermedades infecciosas, y por la baja frecuencia de enfermedad cardiovascular como causa de muerte. Las enfermedades cardiovasculares que ocasionan menos del 10% de las muertes se presentan en forma de cardiopatía reumática y otras miocardiopatías producidas por infecciones y desnutrición. La renta per cápita y la esperanza de vida aumentaron durante la etapa de las pandemias en retroceso, cuando la aparición de los sistemas de salud pública, el suministro de aguas más higiénico y las mejoras en la producción y distribución de alimentos se combinaron para reducir la mortalidad debida a las enfermedades infecciosas y la desnutrición. Estos avances a su vez incrementaron la productividad del trabajador medio, mejorando la situación económica. El cambio más característico de esta fase es un descenso brusco de la mortalidad infantil, acompañado de un aumento sustancial en la esperanza de vida. La valvulopatía reumática, la hipertensión arterial y el ictus o accidente cerebrovascular provocan la mayoría de las enfermedades cardiovasculares. La cardiopatía isquémica generalmente tiene una prevalencia menor que los ictus, y las enfermedades cardiovasculares ocasionan entre 10 y 35% de las muertes. Durante la fase de las enfermedades degenerativas y provocadas por el ser humano, las mejoras continuadas en la situación económica, junto con la urbanización y los cambios radicales en el marco de las relaciones laborales, produjeron cambios radicales en la alimentación, los niveles de actividad y conductas, como el tabaquismo. El aumento de la disponibilidad de alimentos con elevado contenido en grasas saturadas y el descenso de actividad física provocaron un aumento de la aterosclerosis. En esta fase, la cardiopatía isquémica y los ictus predominan, y entre un 35 y un 65% del total de muertes se debe a la enfermedad cerebrovascular. Normalmente la relación de cardiopatía isquémica e ictus es de 2 a 1 a 3 a 1. En la etapa de las enfermedades degenerativas de aparición tardía, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer se mantienen como las principales causas de morbilidad y mortalidad. Y las enfermedades cardiovasculares provocan el 25 al 40% del total de muertes. Sin embargo, la mortalidad por enfermedad cardiovascular ajustada por edad ha descendido, ayudada por las estrategias preventivas como los programas para dejar de fumar y el control eficaz de la presión arterial. La gestión de los casos hospitalarios agudos, incluido el uso de unidades coronarias, y los avances tecnológicos como la revascularización invasiva. La modificación de las conductas de riesgo y la reducción de la incidencia en los factores de riesgo pueden contribuir aún más a la disminución de la mortalidad ajustada por la edad. En muchos casos, tales logros se deben a esfuerzos concentrados entre los funcionarios de salud pública y los centros de asistencia sanitaria. En otros casos, se debe a tendencias a largo plazo, por ejemplo, ya la mayor disponibilidad de frutas y verduras frescas a lo largo de todo el año en los países desarrollados y el aumento consiguiente de su consumo. Pueden haber contribuido al descenso de las concentraciones de colesterol antes de que los tratamientos farmacológicos estuvieran disponibles para todos.
La cardiopatía isquémica, los ictus y la insuficiencia cardíaca congestiva son las principales formas de enfermedad cardiovascular y de esta fase y las cardiopatías isquémicas son aún una causa significativa de muerte en todas las regiones. La insuficiencia cardíaca congestiva aumenta espectacularmente conforme aumenta la esperanza de vida, debido a la mejora en la supervivencia a los infartos de miocardio. Japón y Portugal han sido la excepción a esta transición, con tasas de cardiopatía isquémica que nunca superaron a las de ictus. Otra característica de la transición de las enfermedades cardiovasculares en los países desarrollados es que los miembros de las clases socioeconómicas altas tienden a sufrirlas antes, mientras que su aparición parece demorarse en los de estatus socioeconómico bajo. Existe una quinta fase, etapa de la inactividad y la obesidad. Los inquietantes cambios observados en ciertas conductas y factores de riesgo pueden vaticinar una nueva fase de la transición epidemiológica, la etapa de la inactividad y la obesidad. En muchas partes del mundo industrializado, la actividad física continúa en declive, mientras que la ingesta calórica total aumenta a pasos alarmantes. Todo ello está provocando una epidemia de sobrepeso y obesidad. Como consecuencia, las tasas de diabetes tipo 2, hipertensión y anomalías lipídicas asociadas a la obesidad están aumentando. Esta tendencia es especialmente evidente en los niños. Estos cambios se están produciendo en un momento en el que las mejoras medibles en otras conductas de riesgo, como el tabaquismo, se han ralentizado. Si estas tendencias continúan, la mortalidad por las enfermedades cardiovasculares ajustada por la edad, que habían descendido en las últimas décadas en los países desarrollados, podrían igualarse o incluso aumentar en los próximos años. Esta tendencia se refleja especialmente en la mortalidad por ictus ajustada por la edad. También es causa de preocupación incluso en los países en vía de desarrollo, el aumento de la obesidad. Según un estudio reciente, 1 de cada 5 chinos sufre sobrepeso u obesidad. Otros datos nuevos indican que hasta un 40% de las mujeres sudafricanas pueden tener sobrepeso. La transición epidemiológica en Estados Unidos. A diferencia de otros países de renta elevada, Estados Unidos ha pasado por las 4 fases de la transición epidemiológica y quizás está entrando en la quinta, dada la enorme cantidad de datos económicos, sociales y demográficos y sanitarios disponibles. Estados Unidos sirve de punto de referencia de utilidad para otros países. Etapa de la peste y el hambre antes de 1900. Estados Unidos, como la mayoría de los países y regiones, experimentó primero la peste y el hambre. Aproximadamente la mitad de los peregrinos que llegaron al Nuevo Mundo en noviembre de 1620 morirían como consecuencia de las infecciones o la desnutrición antes de la siguiente primavera. Además, las enfermedades infecciosas que los inmigrantes llevaron consigo desde Europa tuvieron un impacto devastador en las poblaciones nativas de Norteamérica. A finales del siglo XIX, la economía de Estados Unidos era todavía en gran parte agrícola y más del 60% de la población vivía en zonas rurales. En 1900, la esperanza de vida había aumentado a 47,8 años para los hombres y 50,7 años para las mujeres. Las enfermedades infecciosas, principalmente tuberculosis, neumonía y enfermedades diarreicas, bueno, eran la causa principal de muerte. Las enfermedades cardiovasculares provocaban menos del 10% del total de muertes, y los productos del tabaco no estaban al alcance de la economía de la mayoría de la población. Etapa de las pandemias en retroceso, 1900 a 1930. A principios del siglo XX se aceleró el ritmo de industrialización. En 1920, la población de las zonas urbanas superó en número a la de las zonas rurales por primera vez. En 1930, el 56% de la población vivía en centros urbanos o cerca de ellos. El giro de una economía rural basada en la agricultura a una economía urbana basada en la industria tuvo varias consecuencias en las conductas y factores de riesgo cardiovascular. La red de ferrocarriles lista con el cambio de siglo permitía transportar comida desde las granjas a las ciudades. Sin embargo, como los trenes no estaban refrigerados, los alimentos perecederos como las frutas y las verduras frescas no podían transportarse fácilmente, a diferencia de los cereales en grano y el ganado. Como consecuencia, el consumo de frutas y verduras frescas descendió
y aumentó el de carnes y cereales procesados. Además, la producción de cigarrillos en fábricas facilitó su transporte y redujo su coste, quedando al alcance de gran parte de la población. En torno a 1900 había surgido una infraestructura de salud pública. 40 estados tenían departamentos de salud y muchas ciudades grandes habían realizado grandes obras públicas de mejora del suministro de agua y del sistema de alcantarillado. El uso municipal de cloro para desinfectar el agua estaba extendido y se introdujeron mejoras en la manipulación de alimentos como la pasteurización y el informe Flesner de 1910, que abordaba minuciosamente la calidad de la educación médica en Estados Unidos y Canadá, fue el primer paso hacia una mejora integrada de la calidad del personal de la atención sanitaria, lo que junto con otros cambios de salud pública contribuyeron a reducir de manera drástica la mortalidad por enfermedades infecciosas a lo largo del siglo. Estas tasas se redujeron enormemente de una mortalidad global de aproximadamente 800 a 100.000 habitantes en 1900, en torno a 340 por 100.000 en 1930. La esperanza de vida aumentó 10 años entre 1900 y 1930 a 57,8 años para los hombres y 61,1 años para las mujeres. La mortalidad por enfermedad cardiovascular ajustada por la edad en, en 390 por 100.000 habitantes aproximadamente estaba en la zona media de su ascenso progresivo desde 1900, cuando era de algo más de 300 por 100.000 habitantes. Este incremento se debió en gran parte al rápido aumento de la frecuencia de cardiopatía isquémica. Etapa de las enfermedades degenerativas provocadas. 1930-1965. Hacia la mitad del siglo XX, Estados Unidos tenía una economía fundamentalmente industrial, con el 64% de la población en zonas urbanas y suburbanas. Al aumentar la mecanización y la urbanización, los niveles de actividad física disminuyeron considerablemente. La prevalencia del tabaquismo, una de las principales causas de mortalidad prematura y enfermedad crónica, alcanzó su máximo entre los hombres adultos con un 57% en 1950 y entre las mujeres 10 años más tarde, con un 34%. El número de muertes por enfermedades infecciosas había disminuido a menos de 50 por 100.000 habitantes al año y la esperanza de vida era prácticamente 70 años. No obstante, casi un 52% de los hombres y un 34% de las mujeres eran fumadores y el consumo de grasas, en gran parte saturadas, representaba el 41% del total de calorías. La mortalidad por cardiopatía isquémica ajustada por la edad alcanzó su máximo en 225 por 100.000 habitantes. Las tasas de accidentes cerebrovasculares también eran altas, de 75 por 100.000 habitantes. Uno de los cambios más destacables de los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial fue el crecimiento en la industria sanitaria. Solo parte de este crecimiento estuvo estimulado por el aumento del PBI per cápita. En el sector privado, el aumento de los sindicatos dio impulso a una notable expansión de los seguros médicos privados. De hecho, a finales de los años 50, más de 2/3 de la población trabajadora estadounidense tenían algún tipo de seguro médico privado. El gobierno federal también desempeñó un papel relevante. El aumento de la financiación federal permitió la construcción de más hospitales para el tratamiento de las manifestaciones agudas de dolencias crónicas. Y en 1966, dos programas de seguros federales claves, Medicare y Medicaid, proporcionaron acceso a la asistencia médica a indigentes y ancianos. La creación de los National Institutes of Health, estimulada en gran parte por los avances científicos en medicina acontecidos durante la Segunda Guerra Mundial, promocionó la investigación sanitaria y transformó la educación médica al proporcionar financiación para la creación de facultades de medicina de dedicación exclusiva. Etapa de las enfermedades degenerativas de aparición tardía. A mediados de los años 60 comenzó un descenso en la mortalidad por enfermedad cardiovascular ajustada por la edad. Y desde entonces se han producido descensos notables en la mortalidad, tanto por accidentes cerebrovasculares como por cardiopatía isquémica. Este descenso se ha registrado tanto en la raza blanca como en la negra, en hombres y mujeres y en todos los grupos de edad.
La mortalidad por cardiopatía isquémica ajustada por la edad ha descendido aproximadamente un 2% al año y la mortalidad por accidente cerebrovascular se redujo un 3% anual en los años 70 y 80. A principios del siglo XXI, la población nacional estaba mayoritariamente ocupada en el sector industrial y de servicios, con tan solo un 2% de la población relacionada con la agricultura y un PIB per cápita aproximadamente $37.800. Dos avances significativos han contribuido al descenso de la mortalidad con enfermedad cerebrovascular. Las nuevas estrategias terapéuticas y las medidas de prevención dirigidas a aquellos con enfermedades cardiovasculares o en riesgo potencial de sufrirlas. Los tratamientos que en su momento se consideraron avanzados como los sistemas médicos de urgencia, las unidades coronarias y el uso generalizado de nuevas técnicas diagnósticas y terapéuticas como ecocardiografía, cateterismo, angioplastía, cirugía de derivación coronaria e implantación de marcapasos y desfibriladores en la actualidad son habituales. Los avances farmacológicos han tenido también un importante impacto beneficioso en los casos agudos y crónicos. Los esfuerzos por mejorar el tratamiento agudo de infarto de miocardio han llevado a la aplicación de fármacos que puedan salvar la vida del paciente, como beta bloqueantes, intervención coronaria percutánea, trombolíticos, inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina, los ECA, y otros. El uso habitual de un fármaco antiguo, el ácido acetilsalicílico, también ha reducido el riesgo de muerte por episodios coronarios agudos o secundarios. El tratamiento farmacológico de bajo coste de la hipertensión y el desarrollo de fármacos hipocolesterolemiantes eficaces, como las estatinas, han contribuido de manera importante a la prevención primaria y secundaria mediante la reducción de la mortalidad por enfermedad cerebrovascular. Junto con estos avances, las campañas de salud pública han insistido en que ciertas conductas aumentan el riesgo de enfermedad cerebrovascular y que ciertas modificaciones en el estilo de vida pueden reducir. A este respecto, la campaña para dejar de fumar ha sido un modelo de éxito. En 1955, el 57% de los hombres fumaban cigarrillos. Hoy lo hacen el 23%. Entre mujeres, la prevalencia de fumadores ha disminuido del 34% en 1965 al 18.5% actual. Las campañas comenzaron en los años 70 y han provocado mejoras drásticas en la detección y el tratamiento de la hipertensión. Es probable que esta actuación tenga un efecto inmediato y profundo en la tasa de accidentes cerebrovasculares y un efecto más sutil en la tasa de cardiopatía isquémica. Ciertos mensajes similares de salud pública relativos al colesterol y la grasa saturada son responsables en gran parte del descenso en el consumo total de grasa como porcentaje de calorías totales de un 45% aproximadamente en 1965 a un 34% en 1995 y del descenso en los niveles medidos de colesterol en la población de 220 miligramos por decilitro a comienzos de los 70 a 203 miligramos por decilitro en 2002. Una característica importante en la etapa de las enfermedades degenerativas de aparición tardía es el aumento continuado de la edad a la cual se produce la primera enfermedad cerebrovascular o a la cual la gente muere por enfermedad cerebrovascular. A pesar del descenso de la mortalidad ajustada por la edad, el envejecimiento de la población condicionada por las enfermedades cerebrovasculares siguen siendo la causa principal de morbilidad y mortalidad. La esperanza de vida al nacimiento es de 74.8 años para los hombres y 80.1 años para las mujeres, y a la edad de 65 es de 16.8 años para los hombres y 19.8 para las mujeres. Las enfermedades cardiovasculares aún son la principal causa de morbilidad y mortalidad, pero afecta a una población de más edad que a mediados de siglo. Etapa de la inactividad y la obesidad. El sobrepeso y la obesidad han aumentado a un ritmo alarmante y solo una minoría de la población cumple con las recomendaciones mínimas de actividad física, lo que le favorece el desarrollo de más casos de diabetes e hipertensión en el futuro. El aumento de la obesidad infantil y la inactividad física está provocando un recrudecimiento de la diabetes y la hipertensión en jóvenes. Afortunadamente, la tendencia reciente en la primera década de este siglo parece sugerir que existe una disminución gradual del aumento de la obesidad en adultos, aunque la tasa de obesidad se mantiene en un nivel alarmante. De casi el 34%, las tasas de detección y tratamiento de la hipertensión se han estancado.
El descenso en la tasa de tabaquismo se ha estabilizado y un 20% de los adultos se clasifican como fumadores activos. Estos cambios preocupantes en las conductas y factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares pueden ralentizar el ritmo de descenso y, si no se evita, pueden incluso contribuir a aumentos futuros de las tasas ajustadas por la edad de enfermedad cardiovascular. Sin embargo, el progreso continuado en el desarrollo y la aplicación de los avances terapéuticos parece haber compensado los efectos de los cambios en las tasas de diabetes y obesidad. Por ejemplo, las concentraciones de colesterol siguen descendiendo. En general, en esta década, la mortalidad ajustada por la edad ha continuado descendiendo aproximadamente un 3% al año, de 342 a 263 por 100.000 habitantes.